Saludos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego con el ejercicio de Lección Divina. Hoy es jueves 17, hoy sí es 17 de febrero. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos hoy en el Evangelio de Marcos, el capítulo 8, los versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Continúa en este pasaje el camino, la aventura, digámoslo así, de Jesús con sus discípulos de viaje hacia Jerusalén. Recuerden que todo viaje físico entraña también un viaje espiritual. Todo cambio de lugar también significa un cambio de ideas, un cambio de mentalidad, un cambio en la forma como apreciamos las cosas. Este viaje en particular de Jesús con sus discípulos a Jerusalén es acerca de la identidad de Jesús y cómo los discípulos van a ir comprendiendo un poco mejor a Jesús, su mensaje, el mensaje que él predica, pero también el reino de Dios. Entonces, como les decía, cada viaje en el Evangelio, y este en particular, representa un cambio en la mentalidad, un proceso de conversión también, si ustedes quieren. El lugar de este diálogo es importante entender por qué Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo, esta ciudad que fue construida para reconocer y honrar dos figuras importantes en esa época. Uno era Felipe mejor, el hijo de Herodes el Grande, que lo sucede a él como gobernador de Judea, como el tetrarca de Judea, pero también el poder y la autoridad del emperador de Roma, César Augusto. Además, en esta ciudad había sido construido un templo al dios Pan. Entonces el lugar era un poco controversial, porque para los judíos era un lugar pagano, ¿sí? Un lugar de idolatría, donde no solamente se adoraba al dios Pan, sino también al César y, por supuesto, Felipe, que era un gobernador despreciado por las autoridades judías por ser pagano, etcétera, etcétera. Muy bien, pero entonces Jesús lleva allí a sus discípulos para hacerles tamaña pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Es como si Jesús estuviera provocando a los discípulos para que pensaran: ¿quién es el verdadero Mesías aquí? ¿Quién es el que manda aquí en este lugar y en el mundo? ¿Es el César? ¿Es Felipe? ¿Es Dios? ¿Soy yo? Muy bien, entonces la respuesta de Pedro a esa pregunta parece ser la respuesta correcta. Tú eres el Mesías, dice
dice Pedro. Pero la reacción a lo que Jesús revela después muestra una realidad distinta. El Mesías que Pedro cree que conoce no hace juego, no encaja con el Mesías que Jesús está revelando. El Mesías que Jesús revela es un Mesías que debe sufrir, que va a ser rechazado, que va a ser condenado, que va a ser crucificado, que va a morir. Es el Mesías que han recogido precisamente la tradición judía sobre todo en los profetas, en el profeta Isaías. Es el siervo sufriente de Dios que acepta su compromiso de amar a Dios y a los otros hasta sus últimas consecuencias. Ese no es el Mesías que Pedro quisiera tener. Entonces, Jesús no llama a Pedro Satanás porque Pedro sea una mala persona. No, es por la forma como Pedro ve e entiende e interpreta esta revelación. Pedro se escandaliza por esto que dice Jesús, porque él quiere otro tipo de Mesías. Quiere uno poderoso que juegue al mismo juego de los poderosos. Pedro quiere un Mesías con poder y autoridad que se vengue. Sí se dice del verbo vengarse, que castigue a los malvados. Ese es el Mesías que quiere Pedro. Pedro quiere un superhéroe, no el Mesías que Jesús está revelando. Otra vez, no es fácil entender el camino de la salvación que Jesús propone, que es el camino del amor, que acepta lo que venga, ¿sí? Que acepta el amor de Dios como una ofrenda de sí mismo y que acepta también y que abraza la posibilidad del sufrimiento y el rechazo como el precio que hay que pagar por la libertad. Entonces la cuestión, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tal vez la cuestión no, la pregunta ha sido romantizada de muchas maneras. Sí, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Mesías, tú eres Jesús, lo más lindo, lo más precioso que yo tengo en la vida. Pero es que la pregunta aquí es acerca de la identidad del Mesías y de lo que Jesús está revelando del Mesías. Entonces yo quisiera como rehacer la pregunta, como volverme a preguntar. No ahora, ¿quién es Jesús para mí? Tal vez eso está claro. Lo que tal vez no está claro es cuáles son las cosas de las partes, los aspectos de la enseñanza de Jesús que todavía me escandalizan a mí, que yo no acepto, que son difíciles para mí como de tragar. ¿Cuáles son esas partes o esas enseñanzas de Jesús que me escandalizan? Porque me retan, porque me estrujan, porque sacuden mis formas de pensar, porque me invitan a transformarme en muchos aspectos de mi vida. ¿Cuáles son las cosas de Jesús que yo rechazo? Los aspectos de la enseñanza de Jesús que yo rechazo. Leamos nuevamente este evangelio. El camino del discipulado es una aventura para conocer a Jesús. Todos los días vamos conociendo algo nuevo de Jesús. Todos los días nos vamos escandalizando de algo más. Todos los días tenemos que empezar de nuevo y decirle a Jesús, está bien, acepto. Esto es difícil para mí, pero quiero abrazarlo. Entonces, oremos. Jesús, tú eres. Incluso cuando no te entiendo, cuando quiero cambiar tus formas de ser, cuando te quiero evitar, cuando no quiero aceptar tus enseñanzas, aún así tú eres.
Permíteme entender lo que significa la salvación que me ofreces. Permíteme parar por un momento antes de alejarme de ti. Permíteme ver en tu vida el rostro del Dios Padre que da lo mejor de sí mismo para mí. Jesús, tú eres. Déjame ser contigo. Que tu Espíritu me guíe para ver mi verdadero ser, el que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Que tu Espíritu me guíe para aceptar el camino del amor, el camino que tú quieres caminar conmigo. Un abrazo para todos, nos vemos mañana con el ejercicio de Lección Divina y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro cafecito, salud, chao, chao.